durante estas sesiones creo que he visto algo claro, y es que cuando nosotros arquitectos hablamos de Gesamtkunstwerk, o cuando lo hacían los arquitectos de la secesión, la palabra Kunst está muy presente, ¿no? O sea, arte está muy presente, cosa que en el concepto de Wagner, en el término de Wagner, no lo está tanto como arte plástica, lo está como arte en un sentido mucho más global, mucho más integral. Y eso yo creo que, vamos, yo lo he visto más claro en estas sesiones. Entonces, por eso, pues ahí esto nos ha llevado a una cierta confusión que se ha visto, confusión positiva, porque nos ha permitido indagar y escudriñar un poco más en estas cuestiones. Confusión entre si estábamos hablando de una obra integral que integraba las artes plásticas o de una obra integral que resolvía integralmente problemas, ¿no? Me parece muy bonito lo que hemos visto estos días en estas obras, que estaba pensando ayer, ¿no? Cómo en realidad en muchas de ellas los arquitectos hacen malabarismos en un momento de precariedad de la industria para utilizar elementos industriales y materiales industriales reinventados y reintroducidos en la arquitectura, ¿no? Entonces es en cierto modo curioso, paradójico también cómo esta reaparición de estos materiales también industriales en su versión pobre, en este momento duro, ¿no? Y en manos de estos arquitectos heroicos, pues aparece dentro de este concepto de obra de arte o obra total. Siempre digo lo del arte por la traducción del alemán de obra integral, que nació precisamente para oponerse a la industria. Y bueno, para terminar, cuando estaba escuchando estas sesiones, me vino a la mente un libro que he comentado últimamente en otro foro, y que me parece que en este caso es muy apropiado mencionar, y es un libro de Richard Sennett que se llama El artesano, seguramente lo conocéis, del año 2006, en el que Sennett hace una actualización del concepto de artesano. Entonces, esa revisión que él hace, por supuesto, supera el concepto de artesanía ligado a los oficios medievales, al orfebre o al soplador de vidrios o al luthier, y lo traslada hasta nuestros días. Y para él, bueno, pues son artesanos los ingenieros informáticos, los médicos, los científicos. Y la definición que hace de artesanía me parece también muy sintomático, ¿no? Que ese interés por la artesanía revisitada, la definición que él hace de artesanía es un impulso humano duradero y básico, el deseo de hacer bien una tarea sin más. Este sin más a mí me emociona, porque me emociona mucho también porque creo que está en el espíritu de las obras que hemos visto en estos días, el hacer bien las cosas porque sí. Yo creo que en un momento en el que, no es por ser pesimista, ¿no? Pero yo creo que es bastante claro que nos movemos presionados por un mundo donde el espíritu consumista está muy presente, la fuerza de lo inmediato nos arrastra, no sé, el afán de protagonismo, la voracidad de éxito que parece empujar a nuestra sociedad, pues me parece que la actualización de este concepto que pone en valor el hacer bien las cosas, porque sí, me parece extraordinario y es una gran lección. Y yo creo que la lección que subyace a todas estas obras que hemos visto estos días, o la mayoría de ellas, es esa actitud íntegra que decía ayer Mateo Corrales, ligando la palabra integral con la de integridad, pues esa actitud íntegra de compromiso con una responsabilidad, ¿no? Porque a mí me parece que esta idea de arquitectura integral tiene que ver con algo que me interesa mucho, que es poner de acuerdo o tratar de poner de acuerdo un espacio imaginario, es decir, una especie de visión, con algo hecho en la realidad física.
en la realidad física. Esa relación entre el nivel de lo imaginario y el nivel de lo construido, o no quiero sacar la palabra construcción ahora, poner juntas ciertas cosas o incluso tener una determinada actitud en relación al mundo que nos rodea, cómo ordenamos las cosas. Puede haber muchísimas estrategias. De todos modos, yo creo que Alejandro de la Sota tenía siempre presente, o es una sensación que yo tuve, que pensaba mucho en ese espacio imaginario, un espacio, diríamos, en el que se mezcla el deseo, es un intangible, es un deseo también de levedad, es un deseo de transparencia, de austeridad, de liberación. En fin, es algo bastante indefinible, pero siempre, cuando comenzaba un proyecto, cerraba los ojos, inclinaba la cabeza y pensaba muchísimo, yo creo que tratando de definir esa entidad imaginaria que veía, podríamos decir una especie como de nube que estaba en el aire, para ver cómo se podía traer a la Tierra, por así decirlo. Eso, en realidad, me parece que lo han hecho casi todos los arquitectos de la modernidad. Si alguna vez se ha dicho que Sota era uno de los niños de la modernidad, lo que no soportan los niños es el acomodo, ¿no? O sea, siempre tienen ellos su visión. Eso es lo que se ha roto. Y se ha roto seguramente por un problema de que el mundo está demasiado hecho. Y entonces el mundo está demasiado hecho y Shklovsky decía una cosa que creo que es el asunto. Las cosas hacen con los hombres lo que los hombres hacen con las cosas. Y ese es el círculo en el que nos movemos. Me ha gustado mucho, y que sí, que a lo mejor era el momento esto de decirlo, o si no, decirlo después. Me ha gustado ver cómo se ordenaba las obras, ¿no? o los días, es decir, cómo aparecían aparentemente agrupados por usos y por territorios. No creo que fuese casual, y si es casual, pues realmente tiene bastante interés, ¿no? Es decir, ver cómo aparecían las viviendas agrupadas en un mismo territorio con una escapada de ese territorio, ¿no? Es decir, que se iba a Estados Unidos pero que podía volver en cualquier momento, ¿no? Cómo aparecían los espacios industriales también en un territorio y con los enlazándose entre ellas, ¿no? Cómo aparecían los espacios religiosos. Bueno, pues he ido viendo que al final lo que se ha ido tejiendo en estos días, aunque a mí particularmente me ha dejado con un listado de cosas de obras de las que podíamos seguir hablando, pero me ha dejado como un buen sabor de boca. Es decir, yo creo que se ha estructurado bien y que aunque esto no sea un congreso cerrado, ¿no? Que sí entiendo que es más un planteamiento para hablar de cosas a partir de ahora, pues me parecía que lo que había sucedido en estos 2 días tenía una urdimbre clara, ¿no?